El tema es el siguiente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los organizadores gráficos primero y luego un poquito sobre literatura ecuatoriana, ¿ya? Eh, entonces vamos a empezar con organizadores gráficos, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir? Aquí sí, ya verán que esto ya es en nuestro idioma ya. Entonces, participemos, ¿no? Vamos participando. ¿Qué es un organizador gráfico? ¿O para qué me sirve un organizador gráfico? En sus propias palabras, ¿no? En sus propias palabras, ¿qué es un organizador gráfico o para qué me sirve un organizador gráfico? Para organizar nuestras ideas de algún texto. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Ujú. Bien, un organizador gráfico, como su nombre lo dice, miren, vamos deduciendo desde su nombre, me permite organizar la información, pero de una forma gráfica, de una forma visual, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que yo tenga un texto, ¿no es cierto? Todo escrito, todo seguido, a que yo esta información la tenga resumida de pronto en un mapa conceptual, porque el mapa conceptual ayuda a que por medio de la visión yo pueda percibir de mejor manera, ¿ya? Entonces, por medio de la visión yo puedo percibir de mejor manera. Listo, entonces los organizadores gráficos lo que hacen es resumir información y organizar para que se pueda entender de una manera más fácil. Eso es lo que hace un organizador gráfico, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer un buen organizador gráfico. Porque, ojo, un error que suelen cometer es que de pronto toda la información del texto quieren meterle al organizador gráfico, ¿ya? Y eso es un error frecuente. Entonces yo no puedo todo el texto meter en el organizador gráfico, porque lo que hace el organizador gráfico es resumir, ¿ya? Organizar la información, ¿ya? Pero organizar viendo las ideas más importantes y así, por el estilo, más no metiendo toda la información ahí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los organizadores gráficos. Entonces, ya les proyecto. Segundo, ya. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, aquí están, organizadores gráficos. El objetivo de la clase es justamente identificar para qué sirve un organizador gráfico, ¿no? Y cómo usarlo. Y entonces aquí está, mira, pasos para construir un mapa conceptual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es el organizador gráfico, ¿cierto? Esto es, ¿ya? Pero ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que identificar, dice. Identificar, ordenar y unir. ¿Qué identifico? Identifico los conceptos clave, ¿ya? Es decir, aquellas que recogen las ideas principales. Entonces, primero lo que tengo que identificar son las ideas principales del texto. Para eso puedo ocupar otra técnica que es la de resaltar, ¿ya? ¿Listo? Resaltar. Por ejemplo, déjenme ver si puedo hacer aquí. Por ejemplo, no sé si aquí puedo resaltar, pero bueno, voy a resaltarlo de esta manera. Supongamos que yo estoy resaltando este texto, ya, este texto. Yo estoy resaltando este texto, ¿no es cierto? Y digo, a ver, de aquí la información importante es de esta, por aquí esta información es importante. Ay, porque se borró. A ver, vamos a escoger otro, en un segundo. Ya, entonces digamos, ¿no es cierto? Yo estoy resaltando esta información, digo, de aquí esta información es lo importante, por aquí esta información es la importante, y de este párrafo yo creo que esta información es lo importante, ¿ya? Entonces estoy resaltando la información principal, ¿no? Usted puede usar un resaltador, y entonces lo primero que hay que hacer es identificar las palabras clave, y me puedo apoyar ahí de la técnica de resaltar. Resaltar lo más importante, ¿no? Pero ahí recordar que resaltar es justamente eso, lo más importante, no todo, ¿no? Porque no todo va a ser importante o igual de importante. Entonces tengo que resaltar la información importante. Ya, entonces primero hago eso, identificar las ideas claves, lo que yo entendí, el resumen, lo más importante, puedo usar la técnica del resaltado. Eso primero. Luego, ¿qué dice? Ordena jerárquicamente los conceptos, del más general al más particular. Entonces, una vez que resalté, lo que tengo que hacer es ver cuál es el tema
Tengo que ordenar, ¿no? Primero voy desde lo general hacia lo específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo ir desde los animales son, luego se clasifican en mamíferos, ya. Entonces voy de lo general, luego hacia lo específico. Y luego dice une los conceptos mediante líneas y palabras de enlace. Ya, entonces una vez que ya tengo clasificado, ya está ordenado, simplemente lo que hago es ordenar, ¿ya? Ordenar y unirlo mediante estas líneas que lo que hace es darle el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si los animales son estos, se clasifican en vertebrados, invertebrados, vertebrados son estos, invertebrados son estos. Los invertebrados a su vez se califican en esto, ¿cierto? Y para eso uso las líneas, para de notar que se clasifican en esto y que de pronto los otros conceptos corresponden a otro tipo de clasificación. Listo. Eso primero. Luego, aquí tenemos otro, mire. Tipos de organizadores gráficos. Ahora, tipos de organizadores gráficos tenemos un montón. Mire, aquí tenemos. Ya. Se trata de distintos recursos que sirven para representar la información, ¿no? Esta es información resumida que permite que visualmente sea mejor, porque mi cerebro reacciona mejor a esto, a que de pronto vea un montón de líneas, un montón de texto escrito, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de organizadores gráficos que se pueden usar. Mira, aquí tenemos un organizador lineal, esta se llama araña, esta se llama jerarquizado, porque va desde arriba hacia abajo. Aquí tenemos de árbol, ¿cierto? En el centro iría el tema central y luego es como ramitas, ¿no? Se va clasificando para clasificar algo de pronto. En red, estos son algunos. Por aquí tenemos otros organizadores gráficos. Por ejemplo, aquí dice un cuadro sinóptico. Miren, como lluvia de ideas, un diagrama de Venn, este nos sirve para hacer semejanzas y diferencias. Por ejemplo, aquí diagramas de flujo para ver cómo funciona algo. Líneas de tiempo, utilizado en historia, por ejemplo, decir en 1940 pasó esto, en 1971 pasó esto. Se utilizaría un poquito más en historia, ¿no? Y tablas, ¿ya? Entonces, tenemos varios tipos de organizadores gráficos, ¿ya? La función es la misma. Eh, la función es que yo pueda sintetizar la información. Listo. Hasta ahí, mire. Fácil. Ahora, vámonos acá. Primera parte. Hasta ahí. De pronto hay alguna pregunta. No. Ya la tarea va a ser sobre un organizador gráfico, ¿no? Para la tarea de lengua van a tener que hacer ustedes un organizador gráfico. Ahora vamos a ver un organizador gráfico. Ya vamos a hacer. Entonces, mire. Hay una herramienta, ojo, ustedes están en la modalidad virtual, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que se puede utilizar muchos recursos. Uno de los recursos muy bueno es este, no sé si alguien ya lo ha usado, es el Canva, ya es un programa que se llama Canva, ¿ya? Entonces, este programa es muy bueno, es gratuito, bueno, tiene su versión pagada, pero también puede usarlo de forma gratuita. Ya les voy a explicar ahorita cómo. Entonces, en este programa yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo hacer incluso utilizarle para un negocio. Si tengo un negocio propio, puedo hacer la publicidad, puedo hacerlo aquí. Es fácil y es gratuito, la mayoría. No hay recursos pagados, pero puedo usarlo de forma gratuita también. Bueno, lo importante es que en este Canva, miren, yo encuentro organizadores gráficos, yo encuentro plantillas. Estas son plantillas, ¿no? Que yo lo único que hago es llenar. Yo de pronto en un Word también puedo hacer un mapa conceptual, pero ahí tengo que elaborarlo yo. No sé si han visto, tengo que hacer yo ir poniendo las líneas, tengo que hacer, entonces me demoro más, ¿ya? Porque tengo que construir todo yo, ¿ya? Entonces en un Word es posible. De pronto en un PowerPoint también es posible, ¿ya? Entonces yo puedo usar un Word, un PowerPoint para realizar un cuadro sinóptico, ¿ya? Un organizador gráfico. Pero también hay otras aplicaciones como este programa que ya me facilita bastante porque tiene esto que se llaman plantillas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona una plantilla? Funciona así. Aquí simplemente, una vez que yo estoy en el Canva, ojo, para la tarea les voy adelantando. Ustedes tienen que hacer un organizador gráfico, ¿no? Pero donde ustedes se sientan cómodos, ¿no? Yo les doy esta opción de este programa, pero de pronto si está muy complicado o si no les gusta, simplemente pueden usar un Word o pueden usar de pronto un PowerPoint para hacer un organizador gráfico. En el PowerPoint ya les voy a enseñar, pero también se puede hacer, ¿no? Pero como les digo, ahí sí tengo que ir como más paso a paso, ¿ya? Entonces, una de las opciones
es usar este programa. Entonces, en este programa funciona de la siguiente manera, ¿no? Es gratuito, me hago una cuenta, luego ingreso y aquí hay una partecita, les voy a enseñar, ¿ya? Repito, la tarea, usted puede usar cualquier programa para hacer un organizador gráfico, ¿ya? Eso sí va a ser digital. ¿Para qué? Para igual, tenemos que irnos desarrollando las habilidades tecnológicas, ¿no? Pero eso sí, yo no le obligo a que utilice este, puede utilizar incluso el PowerPoint, como le digo, si quiere usar también por facilidad o no sé, puede usarlo también, no hay problema. O de pronto si quiere usar una opción, como le estoy poniendo aquí, es el Canva. Nos descargamos, bueno, no nos descargamos, es en línea, ¿no? Nos creamos una cuenta y eso es todo. Entonces aquí, miren, aquí hay el buscador y pongo organizadores gráficos, ¿ya? Una vez en organizadores gráficos, ahí ya me salen estas plantillas, ¿ya? Entonces estas plantillas me sirven porque yo solo las lleno. Entonces, miren, tengo que ver cuáles son gratuitas y cuáles son pagadas. Por lo general, las que tienen estos símbolos de aquí abajito son las que son pagas, ¿ya? Entonces, no hay problema. Lógicamente, si yo quisiera usar, tengo que pagar, ¿ya? Pero como no quiero pagarla, ya creo que volví. Ya. Entonces, como no quiero pagar la plantilla, simplemente utilizo estas que son gratuitas. Entonces, segundo. Ya. Las que tienen un gráfico, un icono en la esquina inferior son las que son pagas, ¿no? Entonces esas simplemente no las utilizo, las que no tienen ningún icono quiere decir que son gratuitas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Le doy clic aquí y ya me sale la plantilla, ¿ya? Entonces ahí ya me sale la plantilla. Y en la plantilla yo voy a tener que solo llenar la información y ya no crear. Ya como comento en un Word, yo puedo hacer un organizador gráfico, pero tengo que crearlo yo. Entonces de pronto sí nos demanda más tiempo. En cambio, en estas opciones ya tenemos las plantillas ya están listas y simplemente lo que hago es ir llenando la información. Ya, esperemos un ratito que se cargue. Y ahí está la plantilla, miren, ya. Entonces ahí está la plantilla y yo simplemente lo que voy a hacer es llenar. Para llenar le doy clic y ya puedo comenzar a escribir. Ya, yo ya puedo comenzar a escribir. Un segundito, no me deje escribir. Un segundito ya. Ya, y aquí voy modificando. Entonces voy modificando. Por ejemplo, aquí puedo poner el tema central. Por ejemplo, pongamos animales, ¿ya? Leí un texto ya. Yo leí un texto y comienzo a escribir animales y escribo, por ejemplo, características son seres vivos, ¿ya? Y así, entonces voy escribiendo. Luego simplemente voy acomodando y eso es todo, ¿ya? Ya. Entonces así, yo tengo un montón de plantillas, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vimos esta plantilla, pero de pronto a mí no me gustó esa plantilla y aquí puedo buscar más, ¿ya? Pero aquí, esta otra, mire. Esta también, mire, de clasificación. Entonces igual, se abre y yo simplemente lo que voy a hacer es llenar los datos, ¿ya? Voy a llenar los datos, ¿ya? Entonces aquí simplemente hago clic y voy cambiando los datos por los datos que yo necesite, ¿ya? Y eso es todo. Entonces voy cambiando los datos y ya, y puedo ir escribiendo, ¿ya? Entonces, esta es una opción ya para hacer organizadores gráficos. Pero también yo tengo otra opción. Les decía, por ejemplo, yo, no me deja, ya. Yo podría usar un PowerPoint también, ¿no? Deme un segundo que se abra.
Bueno, puedo usar cualquier programa que me permita hacer organizadores gráficos, ¿ya? Entonces, como les adelantaba, la tarea va a ser realizar un organizador gráfico, ¿ya? Realizar un organizador gráfico y eso, utilizando lo que les había comentado, nada más sacar las ideas principales, organizar la información y luego utilizar el organizador gráfico, ¿ya? Bueno, ahorita está un poquito complicado, no me deja abrir, ya. Pero bueno, en el PowerPoint también lo puedo usar, ¿ya? Puedo usar de pronto un PowerPoint o cualquier otro programa. Ahora vamos a seguir avanzando mientras tanto. En el libro de lengua, en el texto de lengua, ustedes ahí tienen unos buenos textos, unas buenas información, ¿ya? Y vamos a empezar con esto mismo. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una lectura, ¿ya? Vamos a empezar. Vamos a hacer ahorita un mini organizador gráfico, ¿ya? Con esta información. Aquí en el libro tenemos esta lectura, entonces, que habla sobre los terremotos. Y entonces alguien que nos, bueno, vamos a participar todos, ¿ya? Entonces, leyendo. Richard, ayúdeme con el primer párrafo, por favor. Yo le señalo hasta dónde, ¿ya? Con la lectura. Listo, desde un texto bien subrayado de los terremotos. Desde los terremotos. Los terremotos que sacudieron a Chile y Haití evidencian cuán vulnerable es la región ubicada entre Colombia y el sur de Chile. En esta zona tiene lugar la interacción entre la placa oceánica Nazca y continental sudamericana. Ya, La hasta ahí nomás. primera, ya. Eso para que leamos todos. Lili, por favor. Sí, profe. Desde aquí, la primera. La primera que constituye por parte del piso oceánico y ubicada al occidente del continente y sudamericano, mantiene un constante movimiento que produce un hundimiento de la placa Nazca bajo la placa sudamericana. La región costera de Ecuador también está expuesta a sismos causados por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Hasta ahí nomás. Y Alejandro, Ujú. el terremoto. El terremoto de mayor magnitud tuvo lugar en 1906 y provocó gigantescas olas en las costas de Ecuador y Colombia. Su magnitud fue de 8.8 grados en la escala de Richter. Ese mismo, de principios del siglo anterior, fue tan fuerte que rompió la superficie del fondo marino y provocó un tsunami, una o más olas de gran tamaño que aparecen como resultado de terremotos, erupciones volcánicas y otros factores. Ya, bien, muchas gracias. Ya, entonces, miren, ahí tenemos la lectura, una chiquita, ¿no? Entonces, primero, ¿qué decía? ¿No es cierto? Primero tengo que buscar la información principal, ¿ya? Pues vamos a subrayar. Bueno, yo le voy a subrayar solo así. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, en la primera, el primer párrafo, que sería hasta aquí, ¿no? Tal cual leyeron. ¿Cuál sería la información más importante de ese primer párrafo? Puede haber una o dos ideas principales de esa idea, de ese párrafo. ¿Cuáles son para ustedes las ideas principales? Solo de ese párrafo, hasta donde está la línea. ¿Ya? Los terremotos. Ya, ¿qué más como idea principal? Claro, este es el tema central, ¿no? Este es el tema. De hecho, encerrémosle, porque este es el tema, la temática. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué información relevante está en ese párrafo? Por ejemplo, yo les voy a ayudar. La información más relevante que yo encuentro, por ejemplo, es de esta. Dice, en esta zona tiene lugar la interacción. Puedo poner desde aquí. En esta zona tiene lugar la interacción entre la placa oceánica y la Nazca. Esta información es importante, ¿ya? Yo diría que de este párrafo esa es la información más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en esta zona tiene lugar la interacción entre la placa oceánica de Nazca y continental sudamericana, o sea que se chocan esas dos placas, ¿no? Ya en esta zona no estaba hablando de Chile, de Haití, de nuestro país, ¿no?
Entonces nos dice que esta es una zona peligrosa porque aquí están las dos placas, ¿no? La de Nazca y la sudamericana. Entonces esa información es relevante. ¿Cuál es la información más relevante o las informaciones relevantes del segundo párrafo? Que sería desde aquí, tal cual como leyeron hasta aquí. ¿Cuál sería la información más relevante? ¿Qué es lo más relevante de ese párrafo? Ya claro, podemos leerle y vamos analizando. Aquí hay dos ideas, mire. Ya, dos ideas importantes. Una que habla a nivel general. Dice la primera que constituye la parte del piso oceánico y ubicada en el occidente centroamericano, mantiene un constante movimiento que produce el movimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Esto es lo importante, mire. Aquí, mantiene un constante movimiento que produce un hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana y se va interconectando con la idea anterior, miren, ¿ya? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que hay movimiento entre las dos placas y una se va sumergiendo en la otra, ¿no? Por eso se dan los terremotos, ¿ya? Bueno, no sé si habían visto esto pero los terremotos es porque, bueno, el planeta está sobre placas, ¿no? Que es como una base gigantesca, ¿no? Entonces, estas placas cuando se unen, ahí suceden los terremotos. Entonces, ahí que está diciendo, ¿cierto? Que hay dos placas ahí juntas, por eso el peligro de terremoto, y ahí nos está diciendo que mantienen un constante movimiento, o sea, las dos placas se unen, ¿no es cierto? Tienen movimiento. Y por los movimientos bruscos, una placa se sumerge ya sobre la otra y por eso se dan los terremotos. Ya eso nos está diciendo. Esta información es importante. Aquí hay otra información importante que dice, en la región costera también se está expuesto a sismos causados por la interacción de placa de Nazca y Sudamericana. Aquí voy a separarme. La región costera, la costa, entonces también está expuesta, ¿ya? También voy a subrayar esto, también está expuesta, ¿ya? ¿Por qué? Por las placas de Nazca y Sudamericana. Entonces, las mismas placas, lógicamente como están debajo de la costa, son las que provocan los terremotos. Eso nos está diciendo. Entonces, esta información es interesante, porque primero me habla de forma global, pero me está diciendo que en Ecuador también. Ecuador también pasa eso porque se da este fenómeno de que las placas están una encima de otra. Y en el tercer párrafo, dice, el terremoto de mayor magnitud tuvo lugar en 1996. ¿Ya? Aquí igual, esta información la encuentro interesante. El mayor terremoto tuvo en 1996. ¿Ya? Esto es importantísimo. Su magnitud, ¿ya? La magnitud fue de 8.8 grados en la escala de Richter. Esto es importante, ¿ya? Entonces eso sería, fue tan fuerte que rompió la superficie de fondo marino y provocó un tsunami. Esta es otra información importante, provocó un tsunami, ¿ya? Puedo yo ir señalando oraciones dependiendo, ¿no? Todo tengo que analizar, ¿no? Para eso sirve esto, para analizar. Puedo subrayar toda la oración o puedo subrayar solo la idea. En este caso, si se dan cuenta, solo subrayé la idea, porque esto se va a complementar con lo de arriba, ¿ya? Entonces provocó un tsunami. ¿Listo? Y ya, eso sería. Entonces aquí saqué las ideas principales, ¿ya? Con estas ideas yo tengo que ir a realizar mi cuadro o mapa conceptual, mi organizador gráfico, ¿ya? Entonces, no sé si se va entendiendo, ¿no? Tengo todo el texto y luego yo voy subrayando. Aquí puedo utilizar la técnica de resaltar con un resaltador, con un lápiz, con una pintura. Voy señalando las partes más importantes del texto, ¿ya? Lo más importante. Ya entonces, por ejemplo, ahorita leímos y esa es la información más importante. ¿Listo? Más importante. ¿Qué puedo resumirle más? Igual, pues, claro que puedo resumirle más, ¿ya? Entonces, esa sería la información más importante. Una vez que yo ya resalté la información más importante, lo que me queda es realizar el mapa conceptual, ¿ya? Entonces, voy a realizar ahorita el mapa conceptual, ya para que no se nos quede a media la reunión, que se nos va a acabar. Ya, vamos a tener un mini descanso ya de 5 minutos. 2:55 volvemos, ¿ya? Para la última hora, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos. 2:55, ¿ya? Mismo link.